Listo. Vamos a estudiar el día de hoy los triángulos. Los triángulos cumplen ciertas características para que se lleve a cabo su correcta existencia. A esto se le llama propiedad de existencia de los triángulos. Y acá lo podemos notar. El primero, por ejemplo, es que el triángulo tenga tres lados, ¿no? Esencial, ya todos manejamos esa información. Como podrán observar, esos tres lados son manejados por puntos de intersección o también llamados vértices. Eso formaría otra propiedad, ¿no? Que un triángulo tenga tres vértices, de puntos que continúen, mira, por ejemplo, de líneas que continúen, perdón, segmentos. Tengo este primer segmento, miren, acá está trazado, lo voy a reescribir acá, listo. Y si yo continúo con este trazo, sin soltar el lápiz, listo, voy a continuar otra vez, sin soltar el lápiz, ¿no? Y miren, formé un triángulo con tres vértices. El vértice, recuerden, era el punto de unión de dos rectas, ¿no? Acá hay una recta. Y en este caso, como estamos tratando con un punto de fin y un punto de inicio y un punto de fin, estamos tratando con segmentos, ¿no? Ya no se hace una recta, sino se... ¿Listo, chicos? Entonces, estas tres propiedades son sencillas de recordar, ¿ya? El número 3 está involucrado acá. Tres lados, tres ángulos, tres vértices. Va a tener tres de todo un triángulo. Precisamente por eso recibe el nombre de triángulo, ¿no? Son términos griegos, ¿ya? Que derivan del latín, ¿no? Derivan del latín. Ahora, bien, otra propiedad fundamental e importante, la que nos han remarcado mucho también en el colegio, es que la suma de los ángulos interiores o también internos es igual a 180. Por ejemplo, acá, si ven los ángulos en esta figura, son tres, los he llamado el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Faltó su grado. A ver ya, bueno, esta herramienta no me permite poner grados, pero pondré un circulito para confirmar que son grados. ¿Listo, chicos? Listo, bueno, así me salió. Ya son grados. Entonces tengo tres ángulos. Estos tres ángulos van a sumar 180, nos dice la propiedad. Listo. De esta manera, ¿no? Se forma una pequeña ecuación. Listo, chicos. Acá están, ¿no? Tres ángulos que sumados todos me dan 180. ¿Ya? Esos tres pueden ser distintos, pueden tener cualquier medida. A ver, una pregunta. Cuando dije cualquier medida, quise decir una medida menor, entre una medida menor y mayor, ¿ya? No puede ser definitivamente cero ninguno de estos tres ángulos porque no existiría este triángulo, simplemente existiría una línea, si logran dibujar, ¿no? Entonces, el mínimo de grado que debe tener es, por ejemplo, 1. Este gradito debe ser, este ángulo debe ser 1. Y el resto, por supuesto, ya dependería mucho, ¿no? Y lo mayor que se puede obtener es 178. Uno de estos tres ángulos puede alcanzar desde 1 a 178. No puede ser 179. ¿Por qué? Vamos a ver. Miren, chicos. 179 más, más 1 más 1 es 181. No cumplen. Para que sea 180, este debe ser un número con un límite de hasta 178 grados, por supuesto, ¿no? 178 más 1, 179, 179 más 1, 180, porque si fuera 179 más 1, acá me obliga a poner un tercer ángulo que vale 0. Y recuerden la existencia de un triángulo debe tener tres ángulos, y acá solo hay dos ángulos, ¿no? Recuerden, 179 y 1. El 0 no es considerado como un ángulo que no existe. Entonces, solo hay dos. Ya, chicos, importante. Bien, ahora, otra propiedad muy interesante es, ya tiene mayor importancia, es importante que se acuerden esto. Mayormente los libros de educación acá en el Perú cometen mucho este error. Ellos le ponen cualquier valor a los ángulos.
sin tomar en cuenta que debe cumplir esta propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Tú toma cualquier ángulo, solo uno, el que tú quieras, lo pones al medio. ¿Qué debe cumplir? Que la resta de los dos ángulos que quedan, que no has escogido, es menor a ese ángulo. Y que la suma también, a su vez, de esos dos ángulos que no has escogido, es mayor. Vamos a ver ejemplos luego, no se preocupen. Otra propiedad que también vamos a complementar acá es que a mayor lado se le pone el mayor ángulo. Miren esto, acá yo he dibujado un triángulo. Vamos a ver si cumple la propiedad número 5. ¿Ya? Un ángulo tomado es menor que la suma de los otros dos ángulos y mayor que la diferencia de los dos. Vamos a tomar cualquiera. Perdón, voy a alargar esto. Listo, chicos, estamos acá. A ver, vamos a probar la existencia de este triángulo. Porque bueno, ya sabemos que tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Y que la suma de todos sus ángulos es 180, ¿no? Miren, 80 más 30 más 70 es igual a 180. ¿Eso es cierto? Vamos a ver. 80 más 30, 110. 110 más 70, 180. Perfecto, es igual, sí cumple. Vamos a ver entonces la propiedad número 4. ¿Qué nos dice la propiedad número 4? Toma un ángulo, el que ustedes quieran. Vamos a tomar primero por ángulo, ya. Vamos a ver para qué. Vamos a tomar el 80. Listo, el 80. El 80 va acá entonces. Recuerden que tiene que ser mayor y menor en esa posición, ¿de acuerdo? Entonces, veo los dos ángulos que no he tomado, son 70 y 30. Voy a restar, obviamente, mayor con menor, ¿ya? Porque si resto 30 menos 70 me va a salir negativo. Y acá los ángulos en un triángulo no son negativos. ¿Ya? 70 menos 30. Y por otro lado, como dijo, la propiedad, la suma. Debe cumplir. A ver, vamos a ver. 70 menos 30, 40. Y ahora pregúntate, ¿40 es menor que 80? ¿Verdadero o falso? 40 es menor que 80, es cierto, ¿no? 40 es menor que 80. Listo, ya cumplió ahí. Ahora vamos a sumar 70 más 30. 70 más 30 es 110. Ahora pregunta, ¿110 es mayor que 80? Eso es cierto, ¿verdad? 110 es mayor que 80. Entonces, miren, ya cumplió. Vamos a hacer con otro color el segundo. Ya no tomamos al 80 porque ya acá lo hemos comprobado. Vamos a tomar el 30. Entonces el 30 va al medio. ¿Al medio de quién? Al medio de la diferencia de los otros dos que no he tomado. En este caso, 80 y 70. Se toman de acuerdo a cantidad mayor menos cantidad menor. ¿Eh? Ojo. Y luego, claro, la suma ya no es tan importante ordenar, ¿no? Porque 1 más 2 es igual que 2 más 1, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Listo, entonces vamos a operar a ver si nos sale. Vamos a ver. 80 menos 70 es 40. Y 40. Ah, perdón, lapsus. 80 menos 70 es 10. Y 10 es menor que 30. Uno se pone a preguntar. Sí, 10 es menor que 30. Y ahora la suma. 80 más 70 es 150. ¿No? 150 es mayor a 30. Sí. Entonces, como cumple estas dos proposiciones, es verdad, sí existe. Ahora vamos por el último. Otro color. ¿Cuál es el último? 70, ¿verdad? Igual, vamos a tomar igual. Al medio va 70. Y evaluando los otros dos ángulos que no he tomado. Los otros dos ángulos que no he tomado. ¿Quiénes son? 80 y 30. Igual, yo resto cantidad mayor menos cantidad menor. Mayor menos menor, ¿verdad? Para evitar una confusión negativa. Y ahora lo sumo, ya no los resto. Para comprobar. 80 menos 30, 50. Y ahora te preguntas, ¿50 es menor que 70? Es verdad. Por ahí va a cumplir.
Ahora vamos por el otro lado, por la parte de la suma. 80 más 30, 110. 110 es mayor que 70, correcto. Y entonces podemos decir que ese triángulo sí existe. ¿Ya? Como mencionaba, en los libros del ministerio hay errores garrafales como este, ¿ya? Que no cumple esto. Si no cumple esto es imposible que sea un triángulo y algunos problemas no van a salir. Por eso algunos dicen, esta no es la respuesta, sino otra, y no está en las alternativas. ¿Ya? Por eso también el ministerio contrata a profesionales que se encargan de corregir esto. Y son los mismos profesionales los que pasan por alto estos problemas, no los corrigen bien. ¿Ya, chicos? Entonces, para que ustedes sepan, esta es la propiedad, estas son las propiedades para saber que existe un triángulo. Esa es la más importante, la voy a remarcar con un cuadro. Esta propiedad, importantísima. Si esto cumple, nadie puede decir que tu triángulo no existe. ¿Ya? Muy aparte de estas que están fáciles, ¿no? Ya, entonces la pregunta es para la última propiedad de existencia. A mayor lado se le opone mayor ángulo. Entonces, observo estos tres ángulos, el menor es 30, ¿no? ¿Quién le sigue? De menor a mayor, 70. ¿Quién le sigue? Por último, el mayor es 80. Entonces, ¿qué nos dice la premisa en la propiedad? Que, por ejemplo, acá yo te presento estos tres lados, 41, 26 centímetros y 15 centímetros. Entonces, ¿dónde yo los voy a colocar? Recuerden que mis lados son estos, ¿verdad? Vean los de rojo, ¿no? Esos son los lados. Ya, ¿y dónde voy a colocar yo el 41? Dice que se le opone el mayor ángulo. Observamos el mayor ángulo es 80, entonces le va a oponer el mayor lado. ¿Quién es? 26 centímetros, 15 centímetros o 41. ¿Quién es el mayor? 41, ¿no? Claro, a simple vista. Entonces yo agarro el 80 y lo opongo, o sea, oponer quiere decir al otro lado. Vean, 41 va, voy a poner acá como una flecha, así, al 41. Listo. Y me quedan los otros dos lados, ¿verdad? Tengo acá el 26 y al 15. Lo que me dicen es que al 70 se le va a oponer, ¿no? Hacia el otro extremo. Y al 30 también se le va a poner hacia el otro extremo. ¿Quién se le va a poner al 70? ¿El 15 o el 26? Recordando que el 70 es el número del medio, ¿no? Que sigue. Chat, a ver. Perfecto, al 70 se le va a poner el 20. Y obviamente al menor ángulo se le va a poner el menor lado, o sea, 15 centímetros. Y acá está ordenado. ¿Ya? Ese tipo de ejercicios también, no se preocupen, vamos a realizar. Listo, chicos. Entonces vamos a ver una propiedad más que no es tanto de existencia, sino una propiedad que se genera por sí sola. Ahora voy a explicar por qué. Vean, ¿qué dice esta propiedad? La suma de dos ángulos internos, los que están dentro del triángulo, y que están juntos, adyacentes, o sea que uno le sigue al otro, en el sentido que tú quieras, mira, a ver quién le sigue A, por el lado izquierdo, a ver quién le sigue este ángulo, vamos a ponerle un nombre, C, ¿ya? A B le sigue C, y A por la derecha le sigue C, a por la izquierda le sigue B, así chicos, ¿ya? Entonces, esos son los ángulos adyacentes, los que están juntos, los que le sigue uno del otro. ¿Qué nos dice la propiedad? Que si tú sumas estos dos ángulos internos que están juntos, A y B, te va a resultar el ángulo de afuera que se opone de esta manera. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos resolver este tipo de ejercicios y cómo nace la propiedad. He dibujado un triángulo, le voy a colocar sus ángulos. Listo. ¿Cómo nace esta propiedad? Ya, a este ángulo igual le voy a poner 80, a este ángulo le voy a poner 30. Este, la pregunta que me dicen es cuánto vale este ángulo. De repente puede ser complicado, pero recuerda primero la propiedad de triángulos, que la suma de los ángulos es 180. Como no me han dicho cuánto vale este ángulo, yo
pongo, lo bautizo, ¿no? Le pongo una variable, una incógnita. Por lo tanto, la que tú quieras, X, ¿no? ¿Listo? Entonces, recuerden la propiedad de la suma. Los tres ángulos, ¿cuánto van a sumar? 180, ¿verdad? Van a sumar 180, chicos. Voy a aplicar esta propiedad acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? 30 más el otro ángulo 80 más el otro ángulo que no conozco. ¿Cuánto va a ser igual? 180. Y miren, ahí ha formado una ecuación lineal, muy sencilla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sumar números. Ahora voy a despejar la variable. ¿Quién es la variable? X, ¿no? Operación contraria pasa el 110, ¿no? Operación contraria de la suma es la resta. Y así. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale X? X vale 70. No estoy aplicando la propiedad acá, sino quiero explicarles cómo es que se origina. ¿Ya? Entonces X vale 70. X vale 70. ¿Ya? Ahora, ven acá, ¿recuerdan la clase pasada y antepasada que hablamos sobre esta línea? Miren esta línea. ¿Qué forma esta línea? Una pancita, ¿verdad? Por lo tanto, esa pancita, ¿cuánto de ángulo vale? ¿Recuerdan? Todo esto. Toda esta pancita roja. A ver. Perfecto, 180, ¿no? Pero si esta parte mide 70, ¿cuánto medirá la otra? A ver. Al ojo, ¿verdad? 110. Muy bien, 110. Y va a cumplir con la propiedad. Mira, yo no he aplicado la propiedad, pero la he hecho por parte. A ver, vamos a ver la propiedad. Me dice que estos dos ángulos, A y B, por fuera van a ser la suma de este nuevo ángulo, el exterior, 110. Entonces me están diciendo que 80 más 30 es igual a este ángulo de afuera. ¿Quién es este ángulo de afuera? 110. Bueno, vamos a comprobar si lo que dicen es cierto. 80 más 30, 110. Y es igual que 110. Listo, entonces sí cumple. ¿Ya? En resumidas cuentas, para saber cuánto medía este ángulo que me piden de afuera, solo tenía que sumar los dos de adentro. ¿Sí? De esta manera, ¿ven? Por eso es importante que recuerden estas propiedades. Para no alargarme la vida como lo hemos hecho ahorita. ¿Ya? Vamos entonces a estudiar los tipos de triángulos. Aparte de que tienen propiedades, también hay tipos para que puedan distinguir. Estos tipos son de acuerdo a los lados y los ángulos, ¿ya? Pero es más que todo por, digamos, inercia, ¿no? Vamos a ver. El primer triángulo que podemos estudiar es el escaleno, el tipo escaleno. ¿Qué nos quiere decir el triángulo de tipo escaleno? Que sus lados van a ser diferentes. Como sabes que sus lados son diferentes, entonces sus ángulos también van a ser diferentes, chicos. ¿Ya? Eso se sabe por lógica. Listo, muy bien. Por lo tanto, si acá mide A, acá mide B y acá mide C, son diferentes A, B y C, ¿verdad? Entonces, acá también con mayúscula, ¿ya? Para que se tengan la idea de que son A, B. Mayúscula y minúscula son distintos. Mejor coloco otros, pero ¿ya? Esto, D, E y F. Acá todo es distinto, miren, los ángulos no son iguales, tienen distintas letras. Acá los lados son diferentes, tienen distintas letras. Tienen lados diferentes, por supuesto también tienen ángulos diferentes. Pero no deja de ser un triángulo, ojo, no deja de ser un triángulo. Es el triángulo escaleno. Ahora vamos por el triángulo isósceles. ¿Qué nos dice el triángulo isósceles? Que hay dos lados iguales. Por consiguiente también, si hay dos lados iguales, van a haber dos ángulos iguales. Esto, chicos, ¿de qué va a depender? Puedes tú poner los lados iguales donde quieras. Yo los voy a colocar acá. Entonces, si yo digo que este lado mide B y quiero que este sea igual, también le pongo B.
son iguales, ¿verdad? Este lado puede medir 10 centímetros, este también, este mide 20, este también, igual así. Entonces el isósceles va a tener dos lados iguales y por supuesto uno diferente. Ahora, la característica también para que sea un triángulo es que sus ángulos sean iguales. La pregunta es, ¿dónde voy a poner estos ángulos? ¿Cuáles serán los ángulos iguales? Porque no los voy a poner así como así. Vamos a, entonces, para eso evaluar la propiedad de acá. A mayor lado se le opone mayor ángulo. Esa propiedad vamos a usar. Por ejemplo, este lado B se le va a poner, ¿qué ángulo? Un ángulo de cualquier metro, ya F. Entonces, a F se le opone el lado B. Entonces, a este lado B se le va a poner el mismo ángulo. Acá. ¿Ven? Porque si yo lo pongo acá, va a estar junto. Y recuerden, estoy hablando de lados que se oponen. Este ángulo F se le opone al lado B. No se le opone, perdón, no se le opone si no está junto. Ahora, si yo lo pongo acá, sí se va a oponer, ¿verdad? Y le puse F porque recuerden, dos ángulos deben ser iguales. Por lo tanto, acá le pongo A, el ángulo A que es diferente. Vean, de esta manera. ¿Ya? Luego, por último, tenemos el triángulo equilátero. Este sí es más, digamos, pintoresco, por así decirlo, más importante, más significativo, porque tiene los tres lados iguales. Entonces, si tiene los tres lados iguales, acá yo le pongo A, acá también le voy a poner A, y acá también le voy a poner. La pregunta es, ¿cuánto vale cada ángulo? Y tiene un valor, yo no le puedo poner cualquier valor, porque si digo que tiene tres lados iguales, va a tener tres ángulos iguales también. Ya, les voy a poner tres ángulos iguales. Le voy a poner un, un C, acá también un C, acá también un C. Pero vamos a averiguar cuál es esa medida, porque tiene una medida. No como acá que he puesto ejemplos. Acá lo único de ejemplo que puedo poner son los lados. Los ángulos, no. Vamos a ver por qué. Chicos. Ah, no, espérame. Listo. ¿Recuerdan la propiedad de suma? Que los tres ángulos deben sumar 180 como está en el recuadro de acá. Vamos a aplicar eso acá. Esa propiedad lo vamos a aplicar en el equilátero. Vamos a ver. Decía que pongo los tres ángulos y los sumo. Y me va a salir los tres 180, ¿verdad? O sea, C más C más... ¿Cuáles son los ángulos? C, ¿verdad? Listo. Ahí están los tres ángulos, ¿cierto? ¿Cuántos suman? 180. C más C más C. Suma de variables. ¿Qué hago? Considero cada variable como si fuera 1. O sea, tu valor que está al costado de la letra es 1. Se sobreentiende. Sería 1 más 1 más 1, 3. Y le coloco la letra. Si acá, por otro ejemplo, ¿no? Hubiera un 2, sería 2 más 1, 4C. Pero como no hay, se le entiende que es 1. El otro también es 1. El otro también es 1. Entonces, 1 más 1C es 3C. Y eso es igual a 180. Y miren, tengo una ecuación. 3C igual a 80. Aplico el despeje. El C tiene que estar solo, por lo tanto el 3 pasa a dividir. Y 180 entre 3 es 60. Entonces la conclusión a la que se llega, chicos, que es esta. En un triángulo equilátero, los lados pueden ser iguales y cualquiera, pero los ángulos siempre van a ser 60, nunca van a ser otros. En un triángulo equilátero, sus tres ángulos van a medir 60. 60 acá, y por último 60 acá. ¿Listo, chicos? Eso es lo peculiar en el triángulo equilátero. Bueno, vamos a avanzar con algunos ejercicios antes de terminar con la clase, como por ejemplo el primero. Ah, ya, lo olvidaba. Una manera de representar a un triángulo isósceles y equilátero, o sea, si tú dices que son iguales, tienes que hacer lo siguiente, mira. A los lados le pones un punto, pero voy a poner otro color. Un punto acá y un punto acá. Eso también quiere decir que son iguales. Acá entonces pondría tres puntos, ¿verdad? Uno acá
otro acá a este lado y uno al tercero. Eso quiere decir que son iguales. Yo le pongo punto. Si yo le pongo línea acá y línea acá, también quiero decir que son iguales, ¿correcto? Vamos a hacer este problema. Ya chicos, a ver. Entonces acá me piden hallar este ángulo. Tiene nombre griego, ya, pero no recuerdo cuál es. Aún no me memorizo mucho el alfabeto griego. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, pero acá me dice, mira, acá hay dos puntos en la línea. Eso quiere decir que son iguales, ¿no? Son isósceles. Por lo tanto, pero yo conozco cuánto valen esos ángulos, para nada. Entonces los voy a bautizar, le voy a poner como X. No lo conozco. Acá también un X porque tampoco lo conozco. Porque son iguales. ¿Por qué le pongo X? Porque son iguales. Recuerda, ¿no? Cumple el mismo modelo que un triángulo isósceles. Acá está el tercer ángulo que está junto a los dos. Por lo tanto, este es el que es diferente. Y acá están los X que son los ángulos iguales. ¿Listo, chicos? Entonces, acá puedo aplicar mi propiedad de eh, suma de ángulos internos, ¿verdad? Suma de ángulos internos vamos a hacer. A ver, el primer ángulo interno que veo es X, el segundo ángulo interno es 30, y el tercero y último, X. Y esto es igual a la suma de los tres, que es 180, por propiedad, ¿ya? Eso es por propiedad. Y miren, he formado una ecuación. Voy a agrupar variables a un lado, X más X, y voy a enviar números al otro. 180 se queda ahí porque no lo he enviado, el que voy a enviar es más 30, y como lo he cambiado, está con signo contrario del más, el menos. Ahora voy a sumar variables. X más X, recuerden, es como pensar que acá hay uno y acá hay uno, porque no hay ningún otro número más. Sería 1 más 1, 2, y le pongo la variable. 180 menos 30, 150. Sigo con la ecuación despejando el X, 150. El 2 está multiplicando, pasa a dividir, por lo tanto, el X que he hallado vale 75. 75. Ahorita voy a ver el chat, déjenme corregir esto de acá. Listo, ya está. Perfecto. Listo, tengo que sí, entonces, tengo que estos dos ángulos de rojo me valen 75, pero eso no es lo que me piden, sino este angulito de acá parecía un tridente. ¿Cómo yo puedo hallar este ángulo? Con la propiedad que podemos observar acá, ¿no? La suma de dos ángulos internos que están juntos es igual al ángulo externo que se opone. Por lo tanto, voy a identificar, ¿no? Perfecto. Voy a identificar. Este ángulo es el externo. ¿Quién se le opone al ángulo externo? Veo que se le opone este 30. ¿Y será este X o este X? Este, ¿verdad? Este X es el que se le opone porque este está junto. Bien, ¿este X cuánto valía? 75. Reemplazo nada más. Sería, a ver, otra línea de separación. Ese tridente vale 75 más 30, que eso es igual a 105. Listo, chicos, sencillo, ¿no? Solo es recordar propiedades. Si no te acuerdas, mira el concepto, la grabación de la clase. Esto lo voy a colgar mañana. ¿Ya? Vamos a ver. Hasta donde alcance vamos a hacer ejercicio. Número 2, nos piden lo mismo. Este tridente, no sé cómo se llama. ¿Ya? Es un alfabeto griego muy extenso. No es como el nuestro. Ya, vamos a empezar. Entonces, me dan acá un triángulo de 35 grados, un ángulo. Este ángulo, que recuerden, se los dije, ¿cuánto vale? ¿No? Un cuadradito con sombreado de color, perfecto, 90. ¿Ya? En todas las futuras operaciones que tengas, si te dibujan esto, quiere decir que vale 90. Y lo voy a poner por si acaso. 90. Ya está. Miren, tengo dos ángulos internos, están dentro. Y me piden el que está afuera. Ah, sí, la propiedad 90, suma de ángulos internos es igual al tridente. Lo voy a poner, pero igual. Claro, sale 125. Muy bien.
Mira, solo apliqué propiedad y con tal de saber que ese ángulo mide 90, ya está el problema. Ya estuvo. Vamos a hacer el número 3. Me queda un minuto, vamos a hacerlo rápido. Vamos a ver. Me dicen, de este triángulo calcula cuánto vale alfa. Este sí lo reconozco, es alfa, el más conocido. Este alfabeto griego. Ahora, hay una diferencia. Mira, acá me dan este ángulo que por supuesto, ¿cuánto vale? Está un cuadradito, pero no me dice. Pero yo sé cuánto vale. Sí, 90 vale. ¿Verdad? 90. Me dan este de afuera que vale 120. Miren, tengo dos ángulos internos. No importa que no sepas, la cuestión es que lo tengas ahí. Miren. Está llamado alfa. Tengo dos ángulos internos, uno es 90, el otro es alfa que no conozco, pero me dan el ángulo de afuera, ¿verdad? El que se le opone, 120. De nuevo, la misma propiedad. ¿De chicos? Le voy a poner un X porque el Paint no me permite poner alfas. 90 sería igual al de afuera, ¿verdad? Y por ecuaciones, ya resolver esto, sería X, y me sale 30. Listo. A ver en el chat. Nada, en el chat. Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Ya me quedan pocos segundos para terminar. Ya los demás ejercicios que tengo aquí les dejaré de tarea. No se olviden aplicar muy bien las propiedades.